Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar. Espero que se encuentren bien, recibiéndolos con estas hermosas vistas que tenemos del dragón de Abel. Sí chicos, hay dragones en el juego, nada broma, todavía no hay dragones, pero sacaron esta skin de dragón que está tremenda, sinceramente, pero está carísima también. La pusieron en el último evento que recibió el juego, el evento este de año nuevo, que pusieron una máquina de oro. Uy, Dios mío, cómo tira fuego eso, está hermosa la skin. Pero carísima, realmente cara, le costó como $30.000 conseguirla. Entonces es una locura. Yo no pagaría ni en pedo ese dinero por, creo que es un 0,5% más de estadísticas. Es exclusiva, sí, todo lo que quieras. Solo 3 jugadores la tienen en el juego permanentemente. Él la tiene permanentemente, cabe destacarlo porque había premio para el top 10 o top 20 y 30, pero te la daban por una cuestión de prueba, 7 días o 30 días. No, Abel la consiguió permanentemente, es una locura igual. Como les digo, no es un evento que a mí me haya gustado porque incitaba a los Krakens a ver quién gastaba más. Es una inversión igual también porque estaban comprando oro, no es que, o sea, sí compraban en la tienda, pero estaban comprando oro principalmente. Entonces no es que se pusieron a comprar todos los paquetes. Es algo que capaz que Abel hizo la inversión ahora y capaz que el siguiente mes o por los siguientes 2 meses capaz que el tipo no le carga más nada, porque tiene oro de sobra ahora mismo. Entre los jackpot que sacó y todo lo que le recargó, tiene de sobra para mantener la cuenta por varios meses. Entonces, interesante, como les decía, esa skin, pero no es el tema del video. Lo que les traigo en el video de hoy es acerca de este edificio que está acá, la Estela de Héroe. Un edificio que quizás muchos de ustedes no tienen y que otros seguramente lo tienen, pero capaz que no le dieron tanta bolilla, y traigo el video porque tiene alguna que otra cosa muy interesante que deberían tener en cuenta. Es un edificio que se desbloquea cuando alcanzan Salón del Líder 25, así que si ustedes están en un reino nuevo y no llegaron a Salón 25 no lo van a tener, pero cuando llegan el juego les permite colocarlo. Y capaz, si están en esa situación, si se preguntaban que maxear sus héroes o básicamente terminar de usar sus recuerdos de héroe legendario era solo maxearle las habilidades a los héroes, no termina ahí. Además de subir al 5 de 5 todas las habilidades, van a poder utilizar los recuerdos de héroe legendario en el códice de leyendas. En concreto, para subir a 6 estrellas estos héroes, les cuestan 600 recuerdos de héroe legendario. Yo había hecho un video de esto nombrando muy por encima, pero no sabía con exactitud cuánto era. Son 100 recuerdos por estrella. Esto es importante destacarlo. Entonces, cada vez va a aumentar mucho más la estadística que sale ahí. En este caso, por ejemplo, defensa de berserker y límite de soldado. Cuando esté 6 estrellas, se va a ver afectado y va a aumentar mucho más. Como por ejemplo acá, que te aumenta el ataque berserker en un 4% y reducción de daño en un 1,5%. Entonces, todo eso suma. Recomendación personal igual antes de empezar o adentrarnos en el códice es que primero suban sus héroes, es decir, no se vuelvan locos y suban 4 o 5 héroes y empiezan con la Estela de Héroe. Yo trataría de subir todos los héroes que puedan, si pueden subir 10 idealmente al máximo es lo mejor, cosa que ustedes tengan por lo menos 5 marchas con 10 héroes maxeados. Porque la importancia de tener 5 marchas obviamente no es para que ustedes las usen en PvP las 5, porque casi nadie va a usar las 5 marchas en PvP a menos que sean un Kraken, sino que es para los eventos PvE. Es decir, invasión de Jotun, por ejemplo, o la propia arena, en donde no importa la pérdida de tropas, las pruebas ancestrales o el estadio de leyendas. Todas estas situaciones en donde el juego les ofrece o les da la oportunidad de utilizar 5 marchas, es importante que tengan maxeados 10 héroes para completarlas. Entonces, céntrense en eso primero y cuando recién completan todos los héroes que ustedes quieren o les gustaría tener maxeados, recién ahí se piensan en invertir recuerdos en el códice de leyendas. Yo en mi caso personal todavía me falta maxear a Karl, estoy a nada de terminar a Ji Sun-Jin, también me interesaría terminar de subir a Erin y recién ahí, dependiendo del nuevo héroe que lancen, me empiezo a centrar en el códice y en subir los héroes que me suban las estadísticas a mi tipo de tropa específico. Porque me gustaría subir Rorro, Kaira y Aska, pero bueno, esto los puedo subir de a poquito después, no hay necesidad de rushearlos. Entonces, dicho eso, que les dije la prioridad de los héroes, una vez que ya están acá adentrados en el tema códice de leyendas, súbanlos en base al tipo de tropa que estén centrados en sus cuentas. Es decir, no se vuelvan locos y suban a Freya, por ejemplo, porque es de las peores opciones que pueden hacer porque les va a subir el ataque de jinetes de bestias. Sí, les ofrece un poco de reducción de daño de tropa como estadística secundaria, pero la principal es ataque de jinetes que nadie lo usa. Entonces, ojo con eso también. Lean qué es lo que le ofrece cada héroe. Arturo es una excelente opción para los que suben infantería, por ejemplo, porque te sube defensa de berserker y límite de soldados. Esto es algo que mucha gente capaz que se pregunta y lo han preguntado en el Discord, por ejemplo, ¿cómo es posible que mi rival tenga más tropas que yo? Por más que esté usando un potenciador, porque hay un potenciador que te incrementa la capacidad de tropas, como pueden ver acá, un 25 y hasta un 50%, se lo preguntan más que nada por el tema arena, ¿no? El tema
estadio de leyendas en donde capaz que se enfrentan a un oponente, como por ejemplo Toe en mi caso, que tiene 175.000 tropas, 174.000, 173.000, me saca algunas que otras tropas en la mayoría de héroes. Principalmente se ve afectado por el tema del códice, además de otras cosas. Obviamente, una vez que todos tienen Salón de Leer 30, estamos en igualdad de condiciones porque son 100.000 tropas. Si consiguieron la runa que les da aumento del límite de soldados, esta que está acá, por ejemplo, en el tema accesorios, en mi caso ahí dice aumenta el límite de soldados un 5%, también estaríamos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿en dónde te puede estar sacando la diferencia? En el tema estela de héroe. Ese jugador es probable que tenga maxeado esto que está acá y te suba un 1,5 el límite de soldados. Es posible que también tenga maxeado a Vol, por ejemplo, que también te da límite de soldados. Y así con otros que no me voy a poner a chequear, pero sé que hay más de 2 seguramente que te van a dar aumento de límite de soldados. Es posible que haya 10 incluso, y estamos hablando de, o un poquito menos de 10, estamos hablando de un 10 o 15% extra de soldados que provienen del códice, de la estela del héroe. Lo mismo con el aumento y reducción de daño, que para mí es lo más importante. No solo el límite de soldados, sino estos héroes que te ofrecen reducción de daño a la tropa, como les decía Freya. Raid, por ejemplo, es otra excelente opción para los de Berserker, porque te da defensa y además reducción del daño de la tropa. Para los lanzahachas, Kaltas es una excelente opción, te aumenta el daño de la tropa y el ataque de los lanzahachas. Entonces, todo esto ténganlo en cuenta. Si ustedes son main infantería, obviamente suban lo que les dé estadísticas de infantería, más algo secundario que les sirva, como puede ser límite de soldados, aumento o reducción de daño. Si son lanzahachas, más de lo mismo, y si son caballería, se repite la historia nuevamente. Ahora, el tema con esto, como pueden apreciar, hay 4 atributos acá abajo. ¿Qué son los atributos? Para los que no saben, cada héroe tiene un atributo, le sale al lado el nombre del héroe. Entonces, Raid, por ejemplo, al lado del nombre dice vigilante, con ese símbolo. Kaltas, por ejemplo, dice escamas negras. Donde está Jisun Jin, por ejemplo, dice viajero del viento. Y algún curandero como este, Elfwine, dice santuario esmeralda. Entonces, cada héroe tiene su atributo. Y lo que importa que entiendan del atributo es que a su vez cada uno te va a ofrecer distintas habilidades. ¿Qué es esto que está acá abajo? Lo cual para mucha gente no existe, o capaz que no lo ven y no se dan cuenta. Y esto ayuda muchísimo a sus cuentas, chicos. Es decir, estamos hablando de mucho aumento de daño, mucho aumento de reducción de daño y también de alguna que otra estadística interesante que les va a aportar el tema del códice. Entonces vamos a ir una por una igual, pero el concepto con atributos es este. Es decir, cuando capaz, porque seguramente en un futuro van a meter héroes o habilidades que afecten positivo o negativamente a los atributos, cuando se hace referencia al atributo se refiere a esto que está acá en el códice, a estos 4 que están acá abajo. ¿Es posible que en un futuro agreguen un quinto? Es posible, tranquilamente héroes especiales con un quinto atributo puede venir. Pero, como les decía, capaz que meten una habilidad que afecte positivo o negativamente a los héroes que formen parte del atributo viajeros del viento. Entonces, en consecuencia, si sale algo así, va a afectar a todos los héroes que están justamente en este atributo. Ahora, cada atributo te ofrece habilidades distintas. Las de vigilante están muy centradas en la reducción de daño y la defensa. Las de escamas negras están centradas en lo opuesto, en el aumento de daño. Las de Santuario Esmeralda, como son curanderos en su mayoría, están enfocadas en la curación, pero también tienen un poco de reducción de daño, según vi por ahí. Y las de Viajeros del Viento están enfocadas en la velocidad, porque están muy centrados en héroes de caballería quizás, y también en el aumento de daño. Así que todas te ofrecen algo interesante. Las que son más fáciles de subir probablemente sea la de Vigilante para mí. Después, en segundo orden, yo creo que colocaría Viajeros del Viento, Santuario Esmeralda, y la más difícil quizás es Escamas Negras. Con subir me estoy refiriendo a conseguir 18 ascensiones, 18 estrellas. Como ven ahí abajo dice total de ascensiones de la banda de guerra 18. Pero en escamas negras, por ejemplo, tengo 15 nada más. Con ascensiones me refiero a las estrellas. Estas 6 estrellas que salen acá arriba, que yo les dije que necesitan 100 recuerdos para cada una. En los legendarios, en los moraditos cambia, creo que son 200 y pico. Pero necesitan completar las 6 estrellas en cada héroe para aprovechar al máximo. El tema es que para conseguir estos atributos, estas 3 habilidades que salen acá abajo, para desbloquear la tercera sobre todo, necesitan completar 18 estrellas. Entonces, Vigilante es la más fácil porque tienen 2 héroes morados que los consiguen con mucha facilidad, y a Baldur que también se lo dan en abundancia. Entonces, estas 3 habilidades las van a conseguir súper fácil. Ahora, Escamas Negras se complica porque no hay ningún héroe morado acá. Entonces, van a tener que depender de cuántos recuerdos de Vol hayan conseguido de extra, o de Kaltas y de Vista, que son los más fáciles. Porque Helda es muy complicado, ya saben, de conseguir recuerdos extra, solo que se consigue principalmente a través del líder supremo. Y Karl solo a través de ruleta, pero una vez que uno maxea a Karl, realmente preferís gastarte las gemas en otras cosas, ¿no? Más allá de la ruleta de Karl. Así que lo más accesible sería
obviamente subir Volca, Altas y Vista en escamas negras para desbloquear las 18 estrellas y por lo menos conseguir las 3 habilidades. Porque el tema es que la cosa sigue, no es que solo consiguen las 3 habilidades, sino que pueden mejorar esas habilidades o incluso incrementarle las estadísticas volviéndolas acumulativas. Entonces, todo esto lo aclaro porque para mí es muy importante, como les digo. Después Santuario Esmeralda, más de lo mismo. Tenés 2 héroes moraditos y pueden splitear, si bien no es tan fácil subir Iris, Amaterasu, Elfwine y la propia Kiana, que es del VIP. Yo capaz que recomendaría quizás, obviamente, los 2 héroes morados y capaz 2 estrellas de cada uno. 2 de Iris, 2 de Elfwine y 2 de Amaterasu, no te cuesta mucho. Y al final desbloqueaste la tercera habilidad de Santuario Esmeralda, que no está mal porque te reduce el daño, por ejemplo, que recibe la tropa. Y después Viajeros del Viento, más de lo mismo, es otra fácil. Tenés 2 héroes morados y 2 héroes muy fáciles dorados, como son Sara y Selena, que se consiguen en abundancia también. Así que eso en cuanto a la obtención de los mismos. Obviamente prioricen en base a su tipo de tropa también. Si ustedes están centrados en infantería, te van a interesar las que reduzcan el daño principalmente. Si sos lanzachos o caballería, probablemente escamas negras es tu prioridad antes que las otras. Ahora, habilidad por habilidad son todas excelentes. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, las de Vigilante, como les dije, muy centradas a la defensa. Aumenta la absorción de los escudos otorgados a la tropa de este héroe un 8%. Esto es fundamental para la infantería, sobre todo para héroes como Baldur y principalmente uno que está en el meta, recontra en el meta, como es Arturo. Entonces, esa absorción de los escudos otorgados a la tropa de este héroe se aumenta un 8% y es súper beneficioso. Esas 2 estrellas que ven ahí abajo, que se repite el atributo, entiendo yo que es acumulativo, es decir, se tendría que poder aumentar, si no me equivoco, en un 24% esto. Aunque voy a consultar esto porque no estoy muy seguro. Porque el tema es que en algunos se repite el atributo, pero en otros, por ejemplo, como esta última habilidad, te modifica el atributo. Es decir, te incrementa un poco más lo que ya te ofrece. Entonces, consulto y obviamente en el video se los aclaro acá abajo si es así, que es acumulativo. Y si no, no sé por qué está, porque no le entiendo mucho la lógica de aumentar la absorción del escudo. Capaz de hecho que está al máximo y me figura así, porque no recuerdo cómo estaba esto al principio. Capaz que en nivel 1 en vez de un 8% era un 5% y es posible que sea así. Entonces quizás no es acumulativo y me estoy tirando un olímpico acá y que realmente solo sea una modificación, obviamente para mejorar positivamente el atributo. Ahora, el segundo aumenta la defensa de la tropa de este héroe un 8% de su ataque. En este caso te vuelve a ofrecer lo mismo, por eso es que decía lo de acumulativo, porque yo cuando alcance las 21 estrellas me sigue ofreciendo lo mismo. Y después la última, reduce el daño de los tipos de soldados débiles contra la tropa de este héroe un 4%, que en este caso, por ejemplo, cuando alcanzás 24 estrellas, te lo incrementa un 1% más, es decir, pasás de un 4 a un 5%. Entonces, por eso decía que es medio dubitativo esto y estoy consultando con un jugador que sí que tiene todo maxeado para que me confirme cómo es el asunto. Ahora, escamas negras, como vieron, Vigilante muy centrado a la defensa, pero son todas súper útiles, es decir, absorción de escudos recontra útil, aumenta de defensa, súper útil y reducción de daño, tremendamente útil. Cuando uno hace referencia al daño es lo más importante en este juego porque principalmente ya saben que afecta habilidades. Ahora, escamas negras es lo opuesto, es aumento de daño. En este caso te aumenta el daño que recibe la tropa de este héroe, no es bueno eso, un 1%, pero te lo contrarresta porque te ofrece un aumento de daño a tu tropa en un 2%. Entonces vos recibís un 1% más de daño, pero tu tropa va a infligir un 2% más. Entonces es parecido a uno de los talentos que salen en los héroes, en las ramas de héroes sale algún que otro talento con una estadística muy similar. Y como ven las estrellitas de abajo te lo aumentan un 2,5. Entonces la habilidad principal de hecho sigue en un 2 y las de abajo dice 2,5. Por eso es que digo lo de acumulativo, ¿no? Está medio raro eso. Después, aumenta el daño que la tropa de este héroe inflige un 3% durante 2 segundos después de causar una desmejora. Estás condicionado por el tema de desmejoras, pero es un 3%. Es mucho daño aunque parezca poco. La última habilidad, en el caso de escamas negras, que también es importante, aumenta el daño de la tropa que este héroe inflige un 4% si el objetivo sufre una desmejora. Nuevamente estás condicionado por desmejoras, pero si sumás todo el daño de todas estas habilidades, estamos hablando de prácticamente un 10% extra. Solo con la primera, no estaríamos contando lo acumulativo que está ahí abajo, o el incremental. Es decir, si eso realmente cuenta y es acumulativo, es una columpiada porque estamos hablando de un 20 o 30% extra de aumento de daño y de reducción de defensa con todas estas habilidades juntas. Entonces, por eso que digo, también es importante esto, no es para dejarlo pasar, es decir, no es un 1 o 2% nada más, estamos hablando de mucho porcentaje de estadísticas. Tema Santuario Esmeralda, los de curación, probabilidad del 2% nada más de aumentar la curación que la tropa de este héroe otorga en un 46%. El nivel de estrella te lo aumenta la efectividad en un 6%, de un 46 a un 52, no está mal. Pero como le digo, quizás esta es una de las que menos importa, porque
si bien la curación es algo importante en el juego, no es algo en lo que te querés centrar para el tema rallies, por ejemplo. Preferís el aumento o la reducción de daño en ese sentido. Después, 1,6% de los soldados en la tropa de este héroe que resulten gravemente heridos en batalla pasarán a ser heridos leves. Otra que quizás no es tan importante, suma, obviamente, es un 1,6% de soldados que quizás se iban a morir y que ahora van a ir a la enfermería, y son tropas que te ahorrás reentrenar. Nuevamente se ve afectado, pasa de un 1,6 a un 1,7, como pueden ver ahí abajo. Y la última habilidad, que esta sí creo que es importante, pero el tema es que tenés que maxear todo lo anterior, que quizás no sirve para llegar a esta, es la de reducción de daño que recibe la tropa de este héroe, un 0,4 por cada refuerzo que tenga la tropa, hasta un 1,2. Por ende, si tu tropa tiene 3 refuerzos, que es muy fácil de conseguir, vas a reducir el daño en un 1,2%. Entonces, suma. Nuevamente se extiende hasta un 1,6, como ven ahí abajo. Y Viajeros del Viento, que es la última que nos queda, aumenta el daño de ataque normal de la tropa de este héroe en un 6% y las 2 estrellitas de abajo aumentan el daño infligido en un 7%. Es decir, es muchísimo. Esto para un jugador de lanzahachas o de caballería se va a ver muy beneficiado. Después un aumento de velocidad que nuevamente no es muy importante. Es decir, a diferencia de Vigilante y Escamas Negras, que las 3 habilidades son importantes, Santuario Esmeralda solo tiene una habilidad que realmente es destacable y Viajeros del Viento tiene 2. Pero esta del medio no es tan importante. O igualmente la velocidad de movimiento es buena en este caso porque te va a condicionar la tercera. Es decir, cuanto más velocidad de movimiento tengas, mejor, porque en este caso, por ejemplo, la tercera de Viajeros del Viento te aumenta el daño de contraataque de la tropa de este héroe un 6%, que esto es súper útil para cualquier tipo de tropa, principalmente infantería, por lo que tanquean. Por ende van a poder contraatacar más veces. Aumenta aún más el daño de contraataque basado en la velocidad de movimiento de la tropa. Entonces, cuanto más veloz sea tu tropa, o cuanto más estadística de velocidad tenga tu tropa, mejor va a ser porque te va a aumentar más el daño. Ahí dice máximo 11%. Entonces, capaz que estamos hablando de un daño de contraataque de un 17%. Es muchísimo esto, sumado. Entonces, ustedes piensen, estos 4 atributos, maxeados todos, con 27 estrellas cada uno, aprovechando, sacándole el máximo jugo, es muchísimo. En los reportes, cuando uno analiza los reportes, y ya los que ya habrán visto varios de mis videos saben que siempre nos centramos en el tema aumento de daño infligido por el tipo de tropa que ustedes estén centrados, o la reducción del daño recibido por el tipo de tropa, se ven afectados muchísimo en los reportes. Entonces, todo lo que te da el códice es esto, de hecho. Te aumenta el daño y te reduce el daño. En alguna que otra te aumenta la defensa, pero lo principal, como vimos, era el daño. Entonces, como les digo, para mí es muy importante el tema del códice de leyendas, y como les decía, son habilidades que están ocultas porque tenés que scrollear hasta abajo. Capaz que hay gente que ni se dio cuenta de esto, capaz que hay gente que ni se molestó en subir los héroes, y es para que lo tengan en cuenta básicamente, porque les va a sumar. Es decir, todo suma, chicos. Por más que sea un 5%, suma. Es un 5% más de aumento de daño, un 5% más de reducción de daño, un 5% más de curación capaz. Entonces suma, realmente aporta muchísimo. Entonces, dicho ya todo eso, creo que ya podemos empezar a englobar o cerrar el video. No de golpe, porque tengo algunas otras cosas interesantes para decirles. Primero veo igual si les puedo traer otro video este fin de semana de los combates que van a hacer contra NW. En 2 horas empiezan los combates. No sé si nos van a dar pelea o no. Es una alianza de 10 billones, pero tienen muchos Krakens. Entonces puede que esté interesante si nos dan pelea. Tienen muchas kills. Estaría bueno un videito seriando varios Krakens y es vistoso para el espectador, obviamente. Pero bueno, va a depender también de lo que ellos quieran hacer. Si nos quieren pelear o realmente quedarse en su servidor y no pelearnos. Ahora, después, otra cosa que sí me interesa comentarles, que les quiero traer, es un video de composiciones de héroes, formaciones básicamente, de los dúos que se pueden armar con todos los héroes, no con los mejores o con algunos en específico. Yo ya tengo subido al canal guías de berserkers, de lanzahachas, de caballería, de jinetes, incluso tengo subido guías de héroes de recolección y de cacería. Entonces, el tema con eso es que ya se están desactualizando, porque van pasando los meses, no es lo mismo las composiciones que eran hace hace 3 meses, cuando ya teníamos un mes en el juego, que las que son ahora, que ya llevamos 4 o 5 meses jugando. Entonces, todo eso cambió, metieron nuevos héroes, metieron skins incluso que te afectan las habilidades de los héroes. Entonces, está bueno actualizarlo, y mi idea es hacer un buen video, muy bueno, pues estoy hablando con ballenas de otros servidores, Bormos de hecho me está ayudando, y la idea es hacer un video, por ejemplo, con las 3 mejores composiciones para cada héroe. Por ejemplo, las 3 mejores formaciones para raid. Es decir, no sé, raid con Arturo, raid con Shizun y raid con Karl, por ejemplo. Después, las 3 mejores composiciones con Freya, las 3 mejores composiciones con Karl, las 3 mejores composiciones con Vol o con
con Sarah misma, por ejemplo, que son héroes que capaz que no les interesa a muchos, pero que también quiero que estén en el video porque sé que hay mucha gente que mira los videos y sobre todo si subo ese video lo van a ver mucho los principiantes. Es gente que no va a poder conseguir Raid, Helda, Reinhardt, Freya, Arturo mismo en el plazo de unas semanas o incluso en el plazo de unos meses. Son héroes que capaz que te llevan 2, 3, 4 meses, incluso más conseguirlos y maxearlos. Entonces, en ese plazo van a tener que usar los famosos héroes de transición. Y ahí es donde entran en juego estos héroes como por ejemplo Vol, Sarah, Iris, Baldur mismo, que quizás no los están usando ahora mismo en el late game, los que ya son veteranos, pero en el early se usan mucho. Entonces, por eso es que digo que es interesante porque va a abarcar todos los héroes. Vamos a hablar de las habilidades, las sinergias, los talentos, cómo utilizar estas tropas, dónde es el fuerte de las mismas, porque hay tropas que van a ser muy útiles para rallies, otras que van a ser útiles para la arena, otras que van a ser útiles para el PvP, para el PvE, porque hay héroes que tienen habilidades enfocadas a los melaformes. Entonces es un video muy interesante, va a ser muy largo, veo si lo puedo dividir capaz que en 2 partes si se extiende demasiado. Y el tema es que lo voy a traer en español y después en inglés. Es decir, el mismo día que suba eso voy a subir la versión en español y la de inglés, porque me interesa expandirme al público inglés, chicos. No les estoy diciendo que voy a dejar de subir contenido en español, eso no va a pasar nunca. Quédense tranquilos que contenido en español va a haber siempre, pero como no hay mucho creador en inglés, de hecho solo hay uno ahora mismo, el otro que había dejó el juego cuando empezó prácticamente y no están informando mucho. Entonces me lo ha pedido mucho la comunidad en inglés que intente subir contenido en inglés a ver si funcionaba, porque saben que yo me explayo demasiado, es decir, informo mucho. No soy de los que hagan videos cortitos y te muestro las cosas muy por arriba y ya está, para generar visitas, ¿no? A mí me gusta informar, realmente empaparme y entrar al detalle. Cuando analizo un reporte, vemos todo el reporte, no solo muestro las kills. Vemos las estadísticas, analizamos la composición. Cuando vemos un héroe, analizamos todas las habilidades. No solo les muestro muy por encima el héroe y con quién emparejarlo y listo, terminó el video. No, vemos todo a detalle. Entonces, eso es lo que también están valorando el público que estoy teniendo en inglés. Y mi idea es probar básicamente con ese video. Ese va a ser el primer video en inglés que voy a subir al canal. Primero va a estar la versión en español y acto seguido a los minutos les voy a subir en inglés. Y si tiene suficiente apoyo y suficiente éxito, pues nos expandimos al público inglés también, ¿por qué no? Que sé que me miran bastantes. Así que como les digo, planeado tengo eso, es un videazo sinceramente, colaboración obviamente con las ballenas que me aportan con sus datos, que tienen todos los héroes maxeados y gente que tiene mucho más expertise que yo en el juego pero que no hacen videos y que está bueno destacarlo porque es mucha información que les pueden dar esos jugadores. Así que nada, contenido como les digo tremendo que se viene. De hecho ya tengo muy buena parte del guión armado, pero estoy esperando a que lancen el siguiente héroe, porque no quiero subir esta guía de héroes y que a los 2 días o a la semana me lancen el héroe nuevo. Que ya me ha pasado que subí la guía de héroes, me acuerdo cuando le subí a los de infantería, lanzahachas, caballería, y de golpe me pusieron a Ji Sun-Jin y creo que a Freya. Lanzaron esos 2 héroes de golpe y me cambiaron todo, ¿viste? Porque encima eran 2 héroes que se metieron en el meta. Entonces estoy esperando justamente a que lancen el nuevo héroe y así incorporamos también el nuevo héroe en ese análisis que vamos a hacer. Es un video, como les digo, muy pero muy útil para todos. Principiantes, jugadores que ya estén veteranos, jugadores que quieran saber qué formaciones hacer, jugadores que no están decididos en el tipo de tropa y que capaz que viendo el video ven qué tropas son las mejores o en base a los héroes que tienen desbloqueados o los que van a poder subir, analizan el futuro de sus cuentas. Así que realmente va a ser un videazo, le tengo mucha fe. Y después, si eso tiene éxito, pues mi idea es resubir guías en inglés de las que ya tengo subidas al canal en español, pues hacerlas en inglés. Por ejemplo, no sé, una guía de recargas, bueno, hago una en inglés. Y capaz que la actualizamos y metemos algunas que otras cositas nuevas. Lo mismo con, no sé, guías de cómo conseguir monedas, que también las tienen en el canal. El canal está lleno de guías, esas las van a tener siempre. Pero, como les digo, capaz que las hago en inglés también, que me va a generar nuevo público, que a mí me interesa también. Y si se puede, Dios mediante, como les digo, si Dios quiere, empezar a hacer directos de calidad, ¿no? En base a que cuando ya tenga el setup bien armado, sobre todo un buen micrófono, pues capaz que empezar a hacer directos de los Valles de los Espíritus o de eventos de PvP, que no lo dije, de hecho el Valle de los Espíritus va a ser antes. Esto está interesante, es una información interesante. Empieza el martes, dice acá, no empieza el miércoles o jueves como venía empezando normalmente, empieza un día antes y lo modificaron. En el Discord de hecho anunciaron que va a ser por facciones. ¿Se acuerdan cuando trajeron el Valle y yo les dije que tenían planeado hacer facciones, es decir, norte contra sur? Parece ser que van a hacer eso en este valle. Así que estén atentos porque puede estar muy interesante esta nueva introducción, esta nueva mecánica que han incorporado los desarrolladores para probar si funciona o no.
Siento que beneficia a ciertas alianzas igual. Ojalá que el emparejamiento sea bueno, que no pongan en un lado, por ejemplo, a Seno RPM East y del otro lado te pongan muchas alianzas que no puedan competirles, que esté balanceado realmente, que hagan equipos que realmente puedan competir uno contra otro. Y como les digo, ojalá pudiera hacer directos de esos de mayor calidad, es decir, con un micrófono adecuado, pero bueno, eso ya está para un futuro mediano o largo plazo cuando ya terminemos de armar bien el setup. Pero son planes a futuro, como les digo, que ya les cuento, que ya como es primer video de este 2026 quería contarles un poco las ideas que tenía. Así que dicho todo eso, ya sí cerramos con el video, que si no se me hace larguísimo, menos de 25 quería que dure, así que espero que les haya gustado este video, que les haya servido de utilidad, chicos. Dejen su like que me van a ayudar, suscríbanse que me van a ayudar muchísimo más todavía. Y nada, nos estaremos viendo en el que sigue, gente. Un abrazo fuerte y hasta luego.